Yo quiero compartir con ustedes una palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primero de Samuel 2, 12. Hemos visto la unción del guerrero, hemos visto que muchas veces el dolor es el mejor aliado para formar a un guerrero de Dios. En la vigilia, a los que estuvimos, les hablé acerca del guerrero y el cambio, porque hay gente que se queda atada al pasado y nunca puede cambiar y mejorar. Pero hoy vengo a hablarte del hogar del guerrero, la casa, el lugar donde vive, porque es fácil. Yo les contaba en estos días que muchos de los pueblos, de los máximos pueblos que se expandieron por el mundo, sean vikingos, sean espartanos, sea el pueblo que haya sido, salían en grandes conquistas y cuando volvían se encontraban con nada, no habían asegurado su hogar. Los imperios que forjaron tiempo, espacio, que marcaron la vida y quedaron en la historia, fueron aquellos que primero conquistaron sus tierras, su hogar, lo aseguraron y a partir de ahí lo usaron como base. Pero hoy quiero compartir una palabra de parte de Dios, Samuel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Así que hoy los voy a hacer leer bastante. ¿Lo tiene? Diga amén. Dice la palabra de Dios: los hijos de Elí, el sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en sus manos un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y el sacerdote Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí el sacerdote era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué? El sacerdote le dijo a sus hijos: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, al sacerdote, al sumo sacerdote, y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote, entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre
todas las ofrendas de los hijos de Israel? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme, y andaré delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios, porque puedo comer, para que pueda comer un bocado de pan. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y las palabras de Jehová escaseaban aquellos días, y no había visión con frecuencia. Hasta ahí la palabra de Dios. Una palabra fuerte, una palabra que nos tiene que hacer entrar a su presencia, no para entrar en miedo, sino para comprender acerca del temor de Jehová, pero también una palabra poderosa que nos meta directamente en el altar de Dios, porque uno de los grandes problemas que tienen los hijos de Dios, mis queridos hermanos, es que no tienen altar, es que algunos quieren acercarse al altar sucios, con pecado, con broncas, con enojo. Por eso esta tarde vamos a arrebatar el milagro, pero no un milagro físico, no un milagro económico, el mayor de los milagros, que la presencia de Dios esté junto como estuvo con Samuel todos los días en nuestra casa. Así que levante su mano, levante su mano, levante su mano, vamos a orar. Repita conmigo: Señor Jesús, bendice tu palabra, cumple tu palabra me bendice, me convierte en vencedor, me aferro a sus promesas. Declare conmigo: soy ganador, soy vencedor, soy conquistador. Tu realeza está en mí. Dejo atrás la ruina, la miseria y las excusas. Soy salvo, sano y próspero en todo lo que emprenda. Vamos, levante bien alto su mano. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y quita de mí conceptos que no te agradan. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Honramos la palabra. Había un contexto social en Israel complicadísimo. Siempre los contextos nos condicionan como seres humanos. Uno no es un extraterrestre, uno no vive en una burbuja, ¿no? Si usted puede estar muy bien con Dios, pero si tienes un problema, algún familiar tuyo está con una enfermedad terminal, estás en una ruina económica, no, usted pues va a ser afectado, es inevitable. Israel había sido en cierta forma presa de sus propias pasiones. Había pasado el tiempo de Moisés, había pasado el tiempo de Josué, había pasado el tiempo de los jueces, y Elí era un sumo sacerdote que gobernaba Israel, pero Israel había entrado en caos. Cuando usted entra en valle de sombra de muerte, lo peor que puede hacer es abandonar a Dios. Israel había abandonado, ¿no?, el corazón, sobre todo los sacerdotes habían abandonado el corazón de Dios, se habían olvidado, tomaban cosas a la ligera. Y mire cómo el mundo se movió. De la India a Europa, un pueblo, una corriente de pueblo se mueve. Estos pueblos entran por Grecia, descienden hacia el sur a la isla de Creta, echan a los que estaban ahí, y los que estaban ahí terminan yendo a Israel. ¿Saben quién eran los filisteos?
que le hicieron la vida imposible. Los filisteos empezaron a oprimir a Israel de una forma. 34 años hacía que los filisteos oprimían a Israel. Ahora, escuche, el contexto de lo que yo le voy a contar es un contexto complicado, porque la historia termina con que Elí, el mal sacerdote, muere desnucado, se cae para atrás y muere desnucado, y se cumple la palabra que Dios le dice, a la cual yo le leí recién acerca de que iban a morir sus hijos, de que no iba a quedar, entró en maldición. Y muchas veces los hijos de Dios estamos en contextos complicados, como vive nuestro país, que vive una realidad social difícil, que vive una realidad de gobierno difícil, que vive una realidad de valores difícil, que vive cada vez la gente se aleja más del corazón de Dios. Cuando llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y lo peor que nos puede pasar como cristianos es ser cómplices. Hoy vengo a traerte una palabra de restauración, de reedificación. Dios me viene marcando de altares rotos, de altares vacíos, de altares sucios, de altares con telarañas, de altares que no se usan, de gente que nombra a Dios pero no le conoce. Porque dice que los hijos de Elí no conocían a Dios. Y lo primero que quiero hablar esta tarde es que hay un orden establecido por Dios. Hoy vengo a hablarte acerca de tu hogar, el hogar del guerrero. Usted no puede salir a conquistarlo de afuera cuando lo de adentro se le cae a pedazos. ¿De qué sirve ganar el mundo, perder la familia? ¿De qué sirve? No, nosotros hay un orden establecido, dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos lo conocen? ¿Amén? Muy bien. Ahora, eso habla de tiempos, de lugares, de cercanías. ¿De qué sirve irme a la India, donde viven 1.000 millones de personas, a querer convertirlo? Pero primero te necesitan tu barrio, tu vecino, tu cuadra, pero primero tu hogar. Vengo a decirte, si vienes con un momento frustrado, difícil, de angustia y de dolor, el primer milagro que Dios quiere hacer no es fuera de tu casa, es dentro de tu casa y dentro de tu hogar. Vamos, aplaudo al Señor. Ahora, escuche, los dos hijos de estos sacerdotes robaban, porque en ningún lado dice que era justo que vayan y agarren del perol de la olla con un garfio de 3 dientes, y no estaba establecido. Lo hacían, como dicen los chicos, de cheto, lo hacían de atrevidos, y mandaban encima a otros, ya ni siquiera robaban ellos, mandaban al criado, el sacerdote, a que le diga, che, dame el peseto, dame el bife de chorizo, y si no me lo das te lo voy a sacar a la fuerza. Pero para que dos hijos operen de esa manera, alguien se tuvo que haber equivocado, y es la figura de Elí, del sacerdote, de usted y de yo y de mi persona. Diga el de al lado, es la figura tuya y mía. Es tu figura y la mía. La del sacerdocio, porque Apocalipsis 1:5 dice que somos reyes y... No, hay alguien que no lo entendió. Reyes y el sacerdocio comienza por el hogar. Ahora, ¿qué sembró este hombre en los hijos? Permisividad. Esto de, bueno, son mis hijos, bueno, que lo hagan. Fueron creciendo, no sin el temor de Dios. Y a veces los cristianos hacemos lo mismo. Nuestros hijos nunca están en la reunión, nunca están atentos. ¿Sabe uno de las estrellitas que tenemos colgadas como premio de esta congregación? Que la mayoría de nuestros jóvenes, adolescentes y niños danzan, hacen bandera, no están afuera hablando afuera. Siempre fue así, de cuando éramos 5, ahora que somos un montón, ¿sí? Nuestros hijos están acá. No se confunda, papá, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene parientes, Dios tiene hijos, y Dios es el más interesado en que tus hijos también le conozcan. Aleluya. La primera pregunta es, ¿qué sembramos en nuestros hijos? Porque uno no siembra lo que dice únicamente, sino que uno siembra lo que es.
Si yo insulto todo el día, no tengo autoridad delegada, me tendrá que obedecer mi hijo, pero será contraproducente si yo le digo no diga malas palabras. Si yo como mamá soy una mujer histérica que les grito todo el día, no puedo pretender que mis hijos sean chicos de paz, vivirán en histeria. No puedo pretender que este pibe nunca hace nada en la casa y yo no me levanto a laburar temprano. Falto al trabajo, especulo, busco certificados médicos truchos, porque en el reino de Dios lamentablemente también pasan estas cosas. ¿Qué sembramos en nuestros hijos? Segunda pregunta es el desconocimiento. A algunos de ustedes les gusta hacer estudios bíblicos, les gusta ver predicadores en YouTube, les gusta poner plaquitas lindas en Facebook, son terribles predicadores por WhatsApp, pero sus hijos no conocen a Dios y no conocen la palabra de Dios. Porque hay padres que nunca los llevan a la palabra de Dios. Hay padres que nunca ministran. Hay padres que nunca oran por sus hijos. Hay padres que nunca imparten imposición de mano. No de mano para pegar. Hay algunos que tienen imposición de mano rápida. Pero yo estoy hablando de la otra, de la que ora, la que cancela, la que ora en la madrugada, se levanta a ver si están destapados y ora y les dice, vos no vas a ser como yo, vos vas a ser mejor, vos sos una versión mejorada, Cristo está en vos, corto la maldición del abuelo, de la abuela, del tío, la que me tocó a mí, a ti no te alcanzará, porque en ti, y empieza a soltar palabras, vas a ser un profeta, vas a ser un apóstol, vas a ser un misionero, un evangelista, un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero nuestros hijos no conocen la palabra de Dios. Porque todo lo solucionamos con las redes sociales. Hay gente que no conoce la palabra, entonces pone una palabra que está en el versículo y busca en Google. Eso habla de desconocimiento. Yo no estoy en contra de lo nuevo, todo lo contrario, gloria a Dios. Pero voy a decir algo que va a marcar precedente. Dígale al de al lado, ay, diga, prepárese. Nunca más, mientras yo sea pastor, va a subir alguien acá arriba sin una Biblia. Sin una Biblia, hermano. Porque es fácil con el celular, es fácil venir, pero el que tiene Biblia tiene que buscar, tiene que esforzarse, se tiene que obligar. Hoy la comodidad nos ha atrapado, la comodidad nos tomó de rehén, la comodidad, yo no estoy diciendo que usted no lo use, por favor, porque yo tengo diccionario bíblico, pero acá me tengo que sentarme y darle tiempo. Hay gente que no le dedica tiempo ni a la palabra, ¿cómo le va a dedicar tiempo a sus hijos? Gracias por el 2, 3 que hicieron amén. El mal sacerdocio es el que permite la transgresión interna y externa. Se lo voy a hacer más clarito. Es el de los permitidos. Los permitidos internos. Bueno, dale. Mirá esta película de terror. No hay problema. Dale, no hay problema. Bueno, sí, dale, anda. O cuando vine me saqué un 8, pero no había estudiado. Bueno, me copié, bueno, dale, te la dejo pasar, la próxima. Permitidos. Llamar al trabajo, me siento mal. ¡Nene! Y le gritas con el hijo. Permitidos, que terminan siendo transgresiones. ¿Sabe algo que ha crecido? ¿Sabe cuál es el pecado que más ha crecido en estos tiempos? No es el adulterio, no es la fornicación, no es la hechicería, no son los vicios, es la mentira. La mentira de decir algo que no somos. La mentira de vivir, querer aparentar algo que no somos. Pero déjeme decirle, en algún momento eso trae consecuencias a tu vida y a la mía si la practicamos. La mentira no es únicamente decir algo contrario a la verdad. Muchas veces callarse, no, también es decir mentira. Muchas veces decir al de al lado algo que no vivo también es una mentira. Transgredir, hay permitidos que no podemos. Permisos que nos damos internamente de ver películas que no nos conviene ver.
Total, ya estoy casado. Total, ya puedo ver esta película, a mí no me hace nada, mentira. ¿Saben cuántos hombres y mujeres casados tienen problemas con la pornografía? ¿Cuánto afecta su sexualidad, su matrimonio, su interior y su relación con Dios? Hay permitidos y transgresiones externas que son productos de las internas. Si yo dejo pasar las pequeñas zorras, soy como aquel que cuelo mosquitos, pero dejo pasar elefantes. Porque usted recuerda lo que dice Eclesiastés, que la mosca es la que pudre al perfume del perfumista. A veces estamos muy preocupados por mantener una imagen que no está mal, pero hoy ya es el tiempo de ser y de parecer. Israel vivía una situación difícil. El sumo sacerdote, aún siendo un mal sacerdote, tenía poder y autoridad. Pero el que no entendía el sumo sacerdote Elí era que venía la destrucción repentina para su casa. Hay gente que no entiende, hay gente que dice, yo voy y oro por los enfermos y se sanan, la gente se convierte, echo fuera demonios, voy y oro por la gente y se sana, trato de ser bueno, donde hay una viejita en la calle le doy una moneda, pero internamente tienen un caos. El sacerdote, el sumo sacerdote Elí, tenía un caos, un conflicto de valores. Le permitió a sus hijos hacer lo que quisieran. Robaban de las ofrendas, robaban y extorsionaban, se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del templo esperando ser atendidas. Eran hombres impíos, hombres malos, pero alguien tuvo que haber alentado eso, directa o indirectamente. Yo no creo que Elí le hace sí, dale, no lo hizo, pero tampoco nunca les puso freno. Un mal sacerdocio. La situación de Israel, debo decir, era mala. El sumo sacerdote se iba a terminar muriendo, eran presos de los ataques de los filisteos. Estaban en la tierra de Silo, una tierra difícil, donde el tiempo no es el mejor, el clima no era un tiempo demasiado lindo, no era un tiempo demasiado fácil. Cualquier realidad con la que te toque vivir no es coincidencia. La historia muchas veces es cíclica. No es que es el karma, no es que es la reencarnación. No, es el corazón del hombre que repite lo mismo a lo largo del tiempo y del espacio. Ahora, fíjese algo. Por un lado, la familia de Elí. Por un lado, la familia de Ana. La familia de Elí, el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan la historia de Ana? Que no podía tener hijos y entró y se puso a orar. Y el sacerdote Elí la tuvo por ebria. Era un hombre con falta de discernimiento. No discernía que sus hijos estaban deslizando al infierno. No discernía que esta mujer había venido por un milagro. No discernía que iba a venir la muerte repentina en su hogar. Pero aún así todo, Dios respeta a la autoridad delegada. Y este hombre suelta palabra y Ana, que no podía tener hijos, tiene hijos. ¿Y sabe lo que hace Ana? No se lo agarra para sí. Por eso cuando Dios te bendiga con un trabajo, con una casa, cuando Dios te prospere, no te guardes todo para sí. Acuérdate del Señor, acuérdate del que te bendijo, acuérdate de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Porque el milagro no lo hizo un pastor, no lo hizo la iglesia, lo hizo Dios, pero Dios tiene a sus profetas, a sus pastores, que los puso para bendecirte. Ahora escuche esto. Ana con el marido Elcana sube porque hizo un pacto. Si vos me das un hijo, no beberá sidra, no le pasaré navaja. ¿Sabe por qué? Porque era nazareo, era una orden, era como una casta, una orden especial que se cuidaban, se apartaban para Dios, y el pelo, la largura del pelo marcaba el tamaño de la santidad. Y ella, el hijo, no lo agarró para ella.
lo sembró, tuvo discernimiento, comprendía que era la mejor tierra para sembrar el reino de Dios. ¿Sabe lo que ocurrió? Todos los años ella subía a dar gracias a Dios, a cumplir el voto que había hecho, pero dice que cada año le llevaba una túnica nueva. Una túnica, y la túnica es manto. Y manto habla de milagros. Todos los años vengo a decirte de parte de Dios que puedes estar errado, puedes haber tenido un mal sacerdocio, pero Dios renueva los milagros todo el tiempo. Para ti hay milagros para ti, aunque hoy estés equivocado, te hayas ensuciado, te estés hoy revolcando, por así decir, el pecado, pero en tu corazón hay la necesidad de poder salir de eso, de creer de que uno está equivocado y quiere arrepentirse. Para ti habrá manto, para ti habrá milagro cada año de tu vida. Vamos, aplauda al Señor. Cada año le hacía un manto, una túnica nueva, porque Samuel no era el mismo a los 12 años que a los 15, porque había echado lomo, cuerpo. ¿Y sabe lo que significa? Autoridad espiritual. Aquel que se consagra a Dios nunca más se quedará parado en la vida, irá de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder y de bendición en bendición. No te quedes mirando para atrás, tienes que consagrarte a Dios y deja que Dios te va a hacer crecer, te va a hacer prosperar y te va a hacer multiplicar en todas las cosas que emprendas. Ahora, un milagro al cual uno tiene gratitud trae otro milagro. Pero un milagro olvidado es muerte espiritual. ¿Escuchó? Porque Ana subía todos los años a agradecerle a Dios por un milagro que hizo hacia 15 años atrás, 20 años atrás. Y el sacerdote Elí, el mal sacerdote, aún así todo, oró. ¿Y sabe lo que ocurrió? Ana, la que no podía tener hijos, la que tuvo un hijo, solo por gracia de Dios, Dios le multiplicó y le dio 5 hijos más. Ana tuvo más hijos. Tu consagración y tu siembra determinan tu multiplicación, tu fructificación y la bendición final que va a haber para tu casa y para tu hogar. Vamos, aplauda al Señor. Diga conmigo, el poder de la honra. Allá voy a subir a Manantial Radio, como la honra, tempranito a la mañana, a las 6 voy a subir, para aquellos que se levantan tempranito, o por ahí un poquito más temprano. No, Chuchu, vos no creo que te levantes a las 6. Para la escuela, ¿no? Muy bien. La honra activa la bendición de Dios. Ahora, hay un poder en la honra, pero también hay un poder en el desprecio. Porque Dios le dice a Elí, por tanto Jehová, verso 30, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, escuche, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y acá parece que hubiera una contradicción. ¿No dice la Biblia que Dios no cambia y no tiene sombra de variación? Sí, si usted cumple. Porque mientras vos andes bien, nada te va a ocurrir, voy a estar contigo como estuve con Josué, no te dejaré ni te desampararé, porque si no le daríamos permiso al pecado para pecar, para olvidarnos de Dios. Pero acá es muy claro la palabra, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Estás honrando a Dios con tu relación íntima? ¿Eres un cristiano de domingo? ¿Oras realmente o oras únicamente cuando otros te escuchan? ¿Honras a Dios con tus bienes? ¿Honras a Dios con tus diezmos?
Honras a Dios con tus ofrendas, honras a Dios con tus hijos, honras a Dios con tu actitud. ¿Te da lo mismo venir a la iglesia que no venir? ¿Te da lo mismo venir con ropa, con ojota y media, que con alpargata, que con zapatos? Y no tiene que ver con tu situación socioeconómica, tiene que ver con tu actitud. ¿Cómo vengo a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores? Seguro que si el presidente, alguno de ustedes, le da una cita, usted no va así nomás. Si el gobernador le da una cita, usted no va así nomás. Si la intendenta te da una cita, usted no va así nomás. Si un concejal te da una cita, usted no va así nomás. Cuando usted va al médico, no. ¿Qué hace? Se baña. ¿Cuánto se baña cuando van al médico? Mi mamá me decía, cuando salís, ponete medias y calzoncillo limpio a ver si te pasa algo. ¿Cuántos escucharon lo mismo alguna vez o lo dijeron? ¿Y por qué para Dios no lo hacemos? ¿Por qué para Dios vengo re Harry? Por Harry el suyo, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Nada, total es para Dios. Y voy a salvar a los hermanos y no me lavé los dientes, una baranda. Y ningún hermano me quiere abrazar porque los mato con el olor a chivo. Y usted dice, pastor, qué duro, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la actitud. Tiene que ver con la actitud. La viuda pobre no puso más que todos a nivel económico, pero tuvo más actitud. 17 centavos tiró, que hicieron mucho más ruido. Cuando Dios te pide tiempo, porque déjeme decirle, la gran falla del liderazgo a nivel mundial es el poco tiempo que le dedican al servicio para Dios. Les gusta cantar, les gusta tocar la guitarra, les gusta estar en el sonido, les gusta dirigir danza, les gusta dirigir bandera, les gusta dirigir célula, les gusta que los tengan en cuenta, pero a pocos les gusta estar en la casa del Señor. Gracias por el amén. Y si alguno se enoja, no se enoje conmigo, el poder de la honra. Cuando me puse novio con la pastora Mariela, obvio que le regalaba cosas ellas, pero quería honrar a mis suegros de alguna forma. ¿Cuántos quisieron ganarse a los suegros también alguna vez? Y uno lo honra. Y lo honra de alguna manera. Y si viene un pastor invitado, lo honramos. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos diariamente? La deshonra. Cuando hablan mal de ti, porque tú das lugar. No, porque va a haber gente que va a hablar todo el tiempo mal de nosotros. Pero cuando tú practicas el pecado y deshonras a Dios, entras en maldición. Porque Dios honra, dice, a los que le honran. Ahora, el desprecio por las cosas de Dios, ¿sabe lo que es desprecio? Uno piensa que desprecio es una persona que viene arrepentida, me viene a abrazar y yo no salí de acá. Eso no es desprecio, eso es rencor. Desprecio cuando decís, no pasa nada, vamos a ponerle allá. Che, mira, no entra, déjalo así nomás, no pasa nada. Desprecio. Desprecio. Cuando usted no practica la excelencia para Dios, no hay término medio, hay desprecio. Desprecio por la obra. El poder de la honra activa la bendición. El poder de la honra de Ana de cumplir lo pactado de todos los años, subir a la montaña, adorar a Dios. Le trajo milagros. Pero cuando uno desprecia el milagro, sí, hace 20 años Dios me sanó de cáncer, pero ¿para qué? Mirá, me sanó, mirá cómo estoy viviendo ahora, mirá lo que me pasa. Cuando uno entra en desprecio, entra en maldición. Y lo peor de todo es que hace nuestra actitud muchas veces, hace que Dios se arrepienta de querer bendecirnos, de querer bendecirnos. Cuando tu hogar no está acorde al corazón de Dios, y usted va a decir, pero pastor, mi marido, mi esposa o mis hijos no llegan, comienza contigo el Evangelio.
Tú tienes que ordenarte. Tú tienes que, cuando las mujeres vienen su marido y encuentran todo sucio, ¿sabes lo que es deshonra? Cuando el marido no le muestra realmente lo que gana la mujer, también es deshonra. Deshonran a Dios. Cuando un matrimonio no se perdona, hay deshonra. No solo rencor, odio, estamos trayendo la maldición a nuestros hogares. Y déjeme decirle algo, el tesoro, la corona de gloria de los padres son los hijos. Pero en Elí fueron corona de deshonra, fueron afrenta, fueron diadema de deshonra. ¿Y sabe lo que hizo Elí? Construyó un castillo de arena. Hay gente que dice construyo un castillo de arena lejos del mar. Lo que no sabe es que el mar en un tiempo tiene crecida. Elí menospreció a Dios. El pecado de Elí fue menospreciar la palabra de Dios, querer ser más bueno que Dios, aguayentar el evangelio. ¿Quieres hijos felices? ¿Quieres hijos agradecidos? ¿Quieres tener una próxima generación poderosa y victoriosa? Instrúyese en la palabra de Dios. No aguachentes. No hagas que Dios se arrepienta. Hay padres que trabajan toda una vida en lo espiritual, en lo económico, en lo físico. Y muchos han cometido el peor de los errores. Como muchos sufrieron, dijeron yo no quiero que mi hijo sufra. Y los hijos se volvieron unos monstruos que solo quieren, que no valoran nada. Los hijos de Elías sí eran. No conocían a Dios, tomaban a Dios y despreciaban. Y si usted sigue leyendo un poquito más adelante, Elí hasta dejó de escuchar la voz de Dios. Porque Dios llamaba a Samuel y Elí no lo podía escuchar. Hay muchos hijos de Dios que quieren hacer entrar a sus hijos por sus formas al reino. Déjalos que Dios los trate. Déjalos que Dios te los va a cuidar mejor que nadie. Pero instruye, poneles valores, tenés que ponerles límites, tenés que decirles las cosas como son. No permitas que tomen el nombre de Dios en vano. Papás que tenemos, y soy el primero en la fila, hijos en danza, en bandera, en las áreas, tenemos que decirle, vos tenés que antes de ir a la reunión a orar, tenés que prepararte, no hables, estás adorando a Dios, mientras vos estás danzando con la bandera, mientras vos estás danzando, mientras estás haciendo cinta, mientras estás haciendo hip hop, porque Dios no se queda en estructuras de hombre, pero estás adorando a Dios. Cuando tú adoras a Dios, la gloria de Dios cae, hay gente que es ministrada, hay gente que va a ser sanada. ¿Sabe? Que cuando David tocaba, los demonios huían. ¿Qué pasa hoy? Que cuando hay música no pasa nada. No ha caído todavía todo el peso de gloria que Dios quiere derramar. Porque no hemos tomado en serio el sacerdocio. Yo quiero recordarle algo muy puntual. Porque tu mundo exterior no puede ni debe afectar tu mundo interior. En Israel había un declive espiritual y territorial. Espiritual porque se fueron corrompiendo, y territorial porque empezaron a perder las tierras que habían ganado con Josué, las tierras que Dios le había prometido a Moisés. Los filisteos vienen de la isla de Creta, llega y en 34 años le quitan el arca. El diablo nos ha robado la relación con Dios. Hay hermanos que nunca pueden dejar su celular ni para orar. El ayuno más difícil hoy no es dejar de comer, es ayunar de celulares. Hay gente que antes de dormirse no ora, mira el celular. Y no está mal, lo que digo, están invertidos los valores. En Israel había corrupción. ¿Sabe lo que es la corrupción? Cuando algo se empieza a podrir. Vengo a decirte de parte de Dios que todavía estás a tiempo.
Hoy tengo una palabra de restauración. Porque Dios nos va a levantar como guerreros victoriosos. La pregunta es ¿para qué? ¿Para perderlo todo? ¿Para ser como los vikingos que se expandieron y al volver perdían todo porque otros vikingos le habían robado las casas, las mujeres, los hijos, los tesoros? En Israel hubo una transculturización. ¿Saben lo que es eso? Cuando dos culturas se mezclan. Y Dios le había dicho a Israel, no te mezcles, ni con el amorreo, ni con el jebuseo, ni con ninguno. No porque Dios no quisiera, porque Israel venía flojito de papeles. Israel, ¿sabe? No estaba tan convencido. ¿Sabe por qué Dios lo eligió a Israel? Porque era el más chico y el peor de los pueblos. Cualquier cosa que veía de afuera lo absorbía. Y a nosotros nos ocurre lo mismo. Muchas veces no tenemos identidad de reino, identidad de casa. Vivimos mirando otras iglesias. Nos encanta decir proverbios o frases de otras religiones. Yo no he visto hincha de Boca cantar canciones de River, ni usar un lema de River, ni al revés, pero a nosotros sí, y usamos proverbios chinos. Nos estamos transculturizando y el pecado se está filtrando. Y por último, la peor de las desgracias le ocurre a Israel. Se muere Elí, desnucado, ciego. En todo el tiempo dicen, no verás. Termina ciego. Lea la historia, por favor. Sus hijos mueren en un día. Y usted piensa que la consecuencia únicamente, si usted se equivoca, es para usted. No, querido hermano, si usted hoy está aquí escuchando esta palabra, es porque Dios quiere entregarte tu familia, porque Dios quiere cambiar tu familia, porque Dios quiere hacer algo con tu familia. Pero si tú dejas propósito, si tú te corrompes, si tú trabajas los baales, si tú eres un permisivo, nunca alcanzarás propósito. Y lo peor que le ocurrió a Israel fue que se quedó sin sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote era rey y sacerdote. No había rey todavía, pero gobernaba, establecía, era un juez. Y todo esto, ¿sabe dónde ocurrió? En una tierra que se llamaba Silo. ¿Y sabe lo que quiere decir Silo? Ciudad próxima. Te lo quiero traducir a nuestro idioma. Lo que viene. Lo que viene, había cambios todo el tiempo, había cosas que estaban ocurriendo, pero hubo alguien que le creyó a Dios, una madre que consagró a un hijo, pero una madre que instruyó a un hijo en la palabra de Dios. Escuchó en la palabra, en los estatutos de Dios. ¿Y sabe lo que ocurrió? Porque dice la Biblia que Samuel ministraba la presencia de Jehová. Se lo voy a leer de vuelta, mire. El joven Samuel ministraba a Jehová, en presencia de Elí. Y si usted sigue leyendo, versos 2, 3, 4 y 5, ¿sabe lo que dice? Que todavía la presencia de Dios no se había manifestado en Samuel. Samuel todavía no había tenido relación íntima con Dios. Va a haber gente, va a haber hijos. Alguien que agarre esta palabra, por favor. Va a haber hijos, va a haber sobrinos, va a haber primos, va a haber cónyuges que todavía no van a conocer a Dios, pero tu palabra, tu vida, tu ejemplo le van a ministrar un Dios poderoso y esa persona vendrá a los pies de Cristo por el poder de su palabra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Estamos viviendo un tiempo, hermano, donde es lindo hablar de la prosperidad, de la multiplicación, y está bien porque es parte del reino.
Pero ¿sabe lo que está escaseando en estos tiempos? Altares vivos, sacrificios vivos, gente real, gente real. Samuel era un hombre real. Samuel era un joven consagrado. Eso no quiere decir que no tenía ni tentaciones ni le era fácil. Era un hombre consagrado. La última canción que cantamos, con la cual voy a ministrar esta tarde, si usted la escucha bien, es la historia de Samuel. Diciendo: Señor, en la casa de Elí hay gente que no te quiere ni aprecia tu ley. La ley no está en tu piripipí, la ley está acá. Hay gente que no aprecia tu ley. Señor, Elí, aunque duerma, en su cosa yo te voy a escuchar. La pregunta esta tarde es: quizás tu casa es la casa de Elí hoy, donde hay pecado, donde hay corrupción, donde parece que la maldición se acerca a la tormenta de la maldición. Y esta es una historia terminada, cantada, es una triste historia para enseñarnos, pero tu vida no ha terminado. Tu vida hay propósito todavía. En tu vida hay esperanza. ¿Habrá algún Samuel esta tarde que le diga: Señor, aunque se haya caído todo a mi alrededor, yo seré un altar para ti? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojos. Si la conoces a la canción, cantala como una plegaria al cielo. Pero si no, quiero que la escuches. Y cuando yo haga el llamado, no vengas lentamente. ¡Corre! ¡Apúrate por tu bendición! Su vida. Los hijos de Elí desprecian tu casa. Y a ti te ignoran, Señor. Ven a mi encuentro. Muéstrame tu gloria. No importa cuántas veces hayas caído. Lo que importa es lo que Dios quiere hacer esta tarde en tu vida, en tu casa. Hoy no eres tú únicamente. Hoy es tu hogar, tus hijos, tus nietos, tu familia. Oh. Que exploten, no me importan los parlantes. Oh Señor. Aunque el mundo se olvide, de ti me acordaré. Oh Señor, en las cosas que están, los que no te quieren, los que no aprecian. Hoy me levanto como Samuel, hoy me levanto por mis hijos, por mi esposa. Quebrado,
abatido por el pecado, por la muerte, por la miseria, por la enfermedad. Dios te llama. Oh Señor,